Hoy vamos a meternos de lleno en la caída de un rey, Alfonso XIII. ¿Cómo es posible que una monarquía con siglos de historia se derrumbe en apenas 30 años? Pues eso es lo que vamos a desgranar. Una historia de reformas que no llegaron a nada, de una tensión social brutal y de un sistema político que sencillamente no pudo con los nuevos tiempos. Vale, para que no nos perdamos, vamos a ver esto en 4 pasos. Primero, las reformas fallidas. Después, la que se lió con la tormenta perfecta de crisis. Luego, el intento a la desesperada de la dictadura para salvar los muebles. Y por último, el adiós al rey. Venga, pues arrancamos en 1902. Tenemos a un rey jovencísimo, Alfonso XIII, que acaba de subir al trono. ¿Y qué se encuentra? Pues un país que es literalmente una olla a presión a punto de estallar. El sistema político de la Restauración está completamente agotado, no representa a nadie y está a años luz de lo que la gente de la calle necesita. Y es que aquí está la clave de todo el problema, lo que llamaban las dos Españas. Por un lado, la España oficial, la de los políticos, el caciquismo, el fraude en las elecciones, vamos, un sistema corrupto hasta la médula. Y por otro, la España real, la de la gente del campo viviendo en la pobreza, la de los obreros explotados en las ciudades, gente sin derechos básicos, un abismo entre unos y otros. Y claro, la élite política se daba cuenta de esta tensión. Antonio Maura, el líder conservador, lo tenía clarísimo y lo resumió en una frase que es que lo dice todo. Hay que hacer la revolución desde arriba para evitar que nos la hagan desde abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, vamos a cambiar algunas cositas lo justo para que parezca que hacemos algo y así evitamos que el pueblo se levante y lo cambie todo de verdad. Pero claro, esos pequeños cambios no servían de nada. La gota que colmó el vaso fue la guerra de Marruecos. Se llamaba filas a los jóvenes, pero ¿a quiénes? A los pobres. Los ricos podían pagar una cantidad de dinero y librarse. Imaginaos la rabia. Y esa rabia explotó en Barcelona en 1909, en la Semana Trágica. Una revuelta violentísima que dejó clarísimo que el sistema estaba roto por todas partes. Hubo un intento, por parte de los liberales. José Canalejas probó otra cosa. Fue más valiente. Eliminó un impuesto súper impopular, el de consumos, que pagaba sobre todo la gente humilde, e hizo que el servicio militar fuera obligatorio para todos, ricos y pobres. Parecía que algo podía cambiar de verdad, pero todo se fue al traste. Canalejas fue asesinado en 1912 y su proyecto de reformas murió con él. Vale, hemos visto que los intentos de reforma no funcionan. El sistema está tocado, muy tocado. Y ahora viene lo peor. A partir de 1914, a España le va a caer encima una auténtica tormenta perfecta. Una serie de crisis, una detrás de otra, que la van a dejar al borde del colapso total. El primer golpe, la economía. España no entró en la Primera Guerra Mundial, fue neutral. Y uno podría pensar, ¡qué bien! Pues no, fue un desastre social. ¿Por qué? Fijaos en esto. Los dueños de las fábricas se forraron vendiendo a los países en guerra, sus beneficios por las nubes. Pero, ¿y los trabajadores? Sus salarios congelados. Y mientras tanto, los precios de la comida, de todo, se duplicaron. O sea, los ricos, más ricos, y los pobres literalmente pasando hambre. Toda esa rabia acumulada tenía que salir por algún lado, y explotó en 1917. Y no fue una crisis, fueron 3 a la vez, una locura. Por un lado los militares, descontentos con sus sueldos. Por otro, los políticos, que pedían una democracia de verdad. Y para rematar, los sindicatos convocaron una huelga general revolucionaria. La monarquía se vio acorralada por 3 frentes a la vez. Se salvó de milagro. Y aunque el sistema aguantó, el país quedó hecho un polvorín. A partir de ahí, se desató una especie de guerra social a pequeña escala. En Andalucía, los jornaleros, inspirados por la Revolución Rusa, ocupaban las tierras de los señoritos. En Barcelona era la época del pistolerismo, pistoleros de la patronal y de los sindicatos matándose por las calles. Un caos absoluto. Y como si no tuviéramos bastante, llegó la pandemia. La mal llamada gripe española de 1918. Una catástrofe. Más de 250.000 personas murieron. Y, como siempre, se cebó con los más débiles, con la gente que ya estaba mal alimentada y vivía en condiciones penosas. Un golpe durísimo para un país que ya estaba de rodillas. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Marruecos? Pues que esa guerra seguía, y se convirtió en una especie de laboratorio del terror. Allí se curtió una generación de militares, los africanistas, que solo conocían la violencia más extrema. Se acostumbraron a una guerra sin reglas y empezaron a ver a los políticos de Madrid como unos blandos inútiles. Ojo con esto porque esta mentalidad va a ser clave para entender lo que viene después. Y entonces llegó el desastre con mayúsculas. Anual 1921. Más de 13.000 soldados españoles masacrados. Una auténtica carnicería.
El shock en España fue brutal, inimaginable. La gente quería saber quién era el responsable. Se abrió una investigación y las culpas empezaron a subir, hasta salpicar presuntamente al propio rey Alfonso XIII. La situación era insostenible. El ejército humillado, la sociedad conmocionada y el rey en el punto de mira. Para evitar que todo saltara por los aires y, sobre todo, para tapar ese escándalo, el sistema se jugó su última carta, la solución autoritaria. Y esa solución llegó en 1923. El general Primo de Rivera da un golpe de Estado, suspende la Constitución, prohíbe los partidos. Y aquí viene lo importante. ¿Qué hace el rey? Lo apoya. Alfonso XIII da su bendición al golpe. Y con esa decisión acaba de cometer un error fatal, ligar para siempre el futuro de la monarquía al de la dictadura. Si la dictadura caía, él caería con ella. Y al principio, pareció que funcionaba. La dictadura impuso orden a la fuerza y coincidió con una buena época económica mundial. Se lanzaron a hacer obras públicas a lo grande, carreteras, presas, monopolios estatales. Fue una fachada de progreso y modernidad, lo que se conoció como los felices años 20 a la española. Pero, ¿cómo se pagaba toda esa fiesta? Pues ahí está el truco. Todo se financió con deuda. Una deuda pública que se hizo astronómica. ¿Por qué? Porque la dictadura no se atrevió a tocar el bolsillo de sus apoyos. Los ricos, los grandes empresarios, no hubo una reforma fiscal seria, así que todo era un castillo de naipes. Y claro, cuando llegó el crack del 29, la crisis económica mundial, todo se vino abajo. Y llegamos al final. La dictadura, que había prometido arreglarlo todo, se hunde con la crisis económica y con ella arrastra al rey. Sin apoyo económico, sin apoyo político, la monarquía ha perdido toda su credibilidad. Empieza la cuenta atrás. Y el final fue rapidísimo, casi de vértigo. Fijaos en la cronología. Enero de 1930, dimite el dictador. El rey se queda solo. En agosto, toda la oposición, desde republicanos a socialistas, se une en su contra. Y en abril del 31, unas simples elecciones municipales se van a convertir en la puntilla. En poco más de un año, todo se ha acabado. Ese pacto que mencionábamos, el de San Sebastián, fue fundamental. Pensad que la oposición al rey era muy diversa. Republicanos de derechas, de izquierdas, socialistas, nacionalistas catalanes, no se ponían de acuerdo en casi nada. Pero en San Sebastián decidieron aparcar sus diferencias y unirse por un objetivo común y mínimo, echar al rey y traer la república. Fue el principio del fin para la monarquía. Y aquí está el golpe de gracia. Las elecciones municipales de abril de 1931. En teoría, eran solo para elegir alcaldes, pero todo el mundo las entendió como un plebiscito, monarquía o república. ¿Y qué pasó? Pues que se vio perfectamente la fractura de las dos Españas. En los pueblos, donde los caciques todavía controlaban el voto, ganaron los monárquicos. Pero en las grandes ciudades, donde la gente podía votar con libertad, la victoria de los partidos republicanos fue aplastante. El mensaje era inequívoco. El rey entendió el mensaje, vio que había perdido el apoyo de la España urbana, la España moderna, y que ni el ejército estaba dispuesto a sostenerle por la fuerza. Así que, para evitar un derramamiento de sangre, una guerra civil, decidió marcharse al exilio. Y así, el 14 de abril de 1931, de forma pacífica y con una alegría inmensa en las calles, se proclamó la Segunda República Española. Así que, como hemos visto, la monarquía no cayó por una revolución violenta. Sencillamente, se derrumbó, se pudrió por dentro, incapaz de solucionar los problemas del país y al final cayó por su propio peso. La llegada de la República fue una fiesta, una explosión de esperanza. Pero la gran pregunta, la que lo decidiría todo, quedaba en el aire. ¿Sería capaz este nuevo sistema de cerrar por fin la brecha entre esas dos Españas? ¿O las heridas eran ya demasiado profundas?